Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para continuar los estudios de este libro de Juan. Vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día. Quise saber la definición de la palabra vid. Y dice que vid proviene del latín vitis y es una planta viva y trepadora de la familia de las vitáceas, con el tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, hojas grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. La uva es usada para producción de vino y también para ser llevadas a las diferentes mesas de los hogares. Jesús utiliza esta figura de la vid para hacernos un llamado a aquellos que hemos creído en Él. El llamado es a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pues bien, de eso y más vamos a hablar en el mensaje titulado Llamados a dar frutos. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 en adelante de la forma siguiente. Dice así: el título, Llamados a dar frutos. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la forma siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús, nuestro Señor, utiliza esta figura de la planta de uvas conocida como vid para mostrarnos el propósito para el cual los creyentes hemos sido llamados al reino de los cielos, al reino de Dios. Y dice que es para llevar muchos frutos. Usted recordará que Israel, para este tiempo, vivía de la agricultura y de la ganadería. Los oyentes conocían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Conocían acerca de la vid y de sus frutos, los cuales son las uvas. Usted debe saber que el cultivo de uvas es un trabajo bastante delicado. Al responsable del cuidado de la poda de las plantas
de uvas, se le llama viticultor. El viticultor trabaja podando, abonando, cuidando que no se llenen de plagas las plantas, todo para poder recoger una buena cosecha. Jesús utiliza esa figura para aplicarla a la vida espiritual. Dice que así como el viticultor cuida la vid, la limpia, la abona, la recorta, esperando recoger la mayor cosecha posible, así Dios espera de los creyentes que llevemos muchos frutos espirituales. El primer punto que veremos es que somos llamados precisamente para llevar frutos. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Este pasaje está dirigido a los creyentes. Juan, recuerde, escribe a la iglesia, a todos aquellos de cualquier país o cultura que habían creído en Jesús. Jesús, para esta parte, no estaba hablando en cuanto a cómo una persona se salva, sino este pasaje de lo que habla es de llevar frutos estando dentro de la iglesia. La palabra fruto se menciona en los primeros 10 versículos de este capítulo 15 por lo menos 6 veces. Así que el tema, evidentemente, es acerca de llevar frutos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Ahora, vale la pena preguntarse, bueno, pero ¿y de dónde lo quitará entonces? Dios quitará al creyente que no da fruto del lugar o de la posibilidad de donde pueda llevar frutos. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Repito, el pasaje no está hablando de perder la salvación, sino en cuanto de la producción de fruto que viene como resultado de la salvación, de haber creído genuinamente en Jesús. Dice el Señor: los pámpanos que están realmente adheridos a la vid, los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, están llamados a dar frutos, frutos espirituales. Y los frutos que aquí menciona son dos tipos. Número uno, el buen testimonio que debemos de dar ante las personas de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo cristiano nacido de nuevo debe ser evidente esos cambios que Dios ha hecho en él, en el entendido que debe llevar una vida lo más recta posible, una moral intachable, una conciencia limpia ante Dios y un buen testimonio ante la familia, ante la iglesia y ante la sociedad. Ahora, escarbemos un poco nuestro corazón para ver si realmente estamos dando buenos frutos como Dios espera de nosotros. Hablemos de la familia. Toquemos el punto de la ira, por ejemplo. Varón,
cuando usted regresa de su trabajo a casa, sus hijos y su esposa salen alegres a encontrarlo, lo abrazan y le dicen: qué bueno, papito, que ya regresaste del trabajo. O lo que hacen ellos es ir a esconderse porque nadie quiere estar cerca de usted. Incluso hasta el chucho enrolla su cola, la mete entre sus patas y se marcha al verlo, porque nadie soporta su carácter, porque nadie soporta sus gritos. Déjeme recordarle, lo que Dios demanda este día es que ustedes y yo demos buenos frutos. Ahora, habrá algunas señoras que están diciendo: siga, predicador, siga. Le está cayendo a este hombre. Permítame preguntarle a usted, señora, ¿actúa usted como una mujer sabia y prudente? Cuando él está molesto e incluso grita, ¿es usted de las personas que sabiamente se queda callada? Porque usted sabe que para una discusión surja, se necesitan dos personas discutiendo. ¿Se queda usted callada? ¿O es todo lo contrario? Cuando usted escucha que él comienza a gritar, usted comienza a provocarlo. Y se pone como de esos gallitos de pelea frente a él. ¡Ja, ja! ¡Pegame pues! ¡Pegame! Ya vas a ver, preso te voy a meter. Mire cuánta sabiduría. O usted dijo, cuando sus padres tratan de corregirlo y comienzan a aconsejarlo o a reprenderlo quizás, es de los hijos que agacha su cabeza y escucha los consejos de sus padres, o es de esos hijos malcriados que si la mamá o el papá les dice algo, le gritan y le escapan a pegar a ella o a él. Joven, cuando tu padre o tu madre te llama la atención, es porque te ama y no quiere que tú seas un fracasado. Si él o ella te aconseja, es para que tú no termines como los vagos que tienes de amigos. Es porque no quiere que termines como ellos. Escucha atentamente a tus padres. Eso demanda Dios este día, frutos de arrepentimiento. Pero hay otra cosa, y es la segunda cosa que vamos a ver acerca de los frutos que Dios espera, y es que una muestra de estar produciendo frutos es estar trabajando en la obra de Dios. Estar llevando a otras personas al conocimiento de Jesucristo. Ganar almas para Él. Ahora viene la pregunta para ti. ¿Cuántas almas has ganado para Dios en los últimos 3 meses? ¿A cuántas personas has llevado como invitadas a la iglesia para que conozcan de Jesucristo? ¿En qué ministerio le estás sirviendo a Dios para llevar almas al Señor o para servir, para que escuchen el mensaje de la palabra? Si no lo estás haciendo, tú y yo debemos buscar un ministerio donde poder servirle al Señor. Dios espera
de usted y de mí, mi hermano, que llevemos frutos a su obra. El segundo punto que vamos a ver es la advertencia contra quienes no están llevando frutos. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice el Señor. Repito, no es que esté hablando de perder la salvación, sino de llevar frutos. Investigué un poco sobre esto de quitar de la vid. Y se refiere a las podas que el viticultor hace a las plantas de uva. Y son varias. Está primeramente la poda, que es la formación de la planta, o sea, desde que la planta comienza a crecer y a echar ramas, el viticultor comienza a cortar sus ramas para que no se eleve y favorezca, cuando da frutos, una altura de poder cortarla sin mucho esfuerzo. Está la otra poda que se realiza en invierno. Después de las caídas de las hojas, la planta queda, como decimos en buen salvadoreño, pelona. Antes que vuelvan a salir los nuevos rebrotes, el viticultor comienza a quitar las ramas viejas de 2 años o más y lo hace para favorecer la regeneración de la planta, de la vid, para que vengan nuevos retoños y eso haga que haya una mayor producción de frutos. Pero está la otra poda, la poda en verde. Este es un complemento de la poda de invierno. Cuando son demasiadas ramas y el viticultor ve que hay un exceso de ramas y que las ramas van a impedir el rendimiento y la mejor calidad de los frutos, también corta el exceso de aquellas ramas de esa planta. Todo buscando una mejor cosecha. Ese ejemplo de poda, de quitar de la vid esas ramas, lo utiliza el Señor para aplicarlo en la vida espiritual del creyente. Si un siervo, si un pámpano no está llevando fruto, dice que Dios lo quitará. ¿Cómo lo quitará? Una de las maneras de quitarlo es quitando a tal persona del lugar en que pueda llevar fruto. He escuchado a muchos decir: yo fui predicador, yo fui maestro o maestra en capilla infantil, yo enseñaba la Biblia a los niños. Otros dicen: yo estuve en un ministerio de alabanza. Otros: yo servía en evangelismo cuando íbamos a ganar almas a las calles, a las casas. Pero cuando yo he preguntado, ¿y ahora? Dicen: no, hoy ya no estoy sirviendo. Se han quedado a oidores porque ya no eran efectivos en la obra de Dios. Ya no estaban produciendo frutos. Perdieron el gozo, perdieron la pasión, perdieron el fuego por servirle a Dios en el ministerio en donde Dios los había puesto a servir. Entonces, como ya no estaban dando fruto, viene Dios y busca a otras personas que realmente rindan los frutos que Él espera.
Ahora, hermanos, líderes ministeriales, aquellos que le servimos al Señor, debemos ser muy cuidadosos, debemos tener mucho cuidado, especialmente pastores. Si estamos ejerciendo un liderazgo, debemos esforzarnos por dar frutos dignos del agrado de Dios. Digo esto porque algunos líderes pueden estar ejerciendo su labor de servidor y estar viviendo en pecado. Y no sienten el mayor remordimiento de culpa por lo que están haciendo. Y ahí están sirviendo y enredados en un pecado que ha durado ya un periodo largo de tiempo. Y no se arrepienten. Y ahí están sirviéndole a Dios. Hasta que viene Dios y los quita de ese lugar. ¿Por qué digo que es peligroso servir a Dios y estar practicando el pecado? Porque en la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios quitó personas como el caso de Ananías y de Zafira. Ellos creyeron que podían estar engañando a Dios, estar en pecado en la iglesia y que nada iba a pasar. Ellos fueron quitados a través de la muerte. Dios los fulminó. Porque la iglesia era santa, la iglesia estaba llevando frutos. Dios no les permitió a ellos quedarse en aquella iglesia que estaba dando buenos frutos. Cuando menos ellos esperaron, fueron fulminados y apartados de aquella iglesia santa que producía buenos frutos. Por eso digo, líderes ministeriales, pastores, evangelistas, predicadores, servidores, debemos tener mucho cuidado. Si estamos sirviéndole a Dios y enredados en pecado, debemos ser muy cuidadosos. Y si en algo hemos estado fallando a Dios, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Él y esforzarnos por arreglar esa situación que sabemos que no es del agrado del Señor y luchar por salir de eso. El tercer punto que veremos es el proceso para llevar más frutos. A veces es doloroso. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. El Señor continúa diciendo que a aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que dé más frutos. La palabra usada aquí para limpiar es la palabra que viene del griego katairo, que significa limpiar. Alguno considera que esta limpieza se logra podando la vid con un cuchillo, como ya les expliqué anteriormente. Cuando alguna rama ya está vieja y está produciendo pocos frutos, viene el viticultor con su cuchillo afilado, corta la parte de esa rama para que se rejuvenezca y dé más frutos. Pero cuando hace el corte, la rama reciente echa una especie
de líquido donde se nota en el corte el resentimiento de haber sido separado de la vid. No hay duda que el Señor poda. Él entra en la vida de las personas y comienza un proceso a quitar todas aquellas cosas que a Él le ofende. Cuando alguien, por ejemplo, por primera vez viene a Cristo y lo recibe como Salvador, comienza el proceso. Por ejemplo, un fumador fumaba mucho, pero comienza a oír el estudio de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, comienza a fumar menos hasta que un día de pronto descubre que el cigarro es una cuestión de historia. Ya no tiene ese problema. Igual sucede con personas que anduvieron haciendo maldades terribles. Eran unos grandes delincuentes, pero vienen al conocimiento, oyen el mensaje de la palabra, reciben a Cristo y hoy hasta predicadores son. Ahí vemos el poder de Dios podando, quitando aquellas cosas que a Él le ofende y transformando personas para que den buenos frutos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando después de que hemos sido restaurados y llamados a algún ministerio, y no estamos dando buenos frutos, y nos enredamos otra vez en el pecado, entonces viene el proceso de Dios en nuestras vidas, proceso que muchas veces es doloroso. La palabra de Dios nos enseña, porque el Señor al que ama disciplina, como el Padre al Hijo que ama. Esta disciplina de Dios no es indicio de que Dios esté en contra de nosotros, porque el viticultor poda la vid no para destruirla, sino para que dé mejores frutos. Igual, Dios muchas veces tiene que cortar aquellas cosas que están estorbándonos para poder dar buenos frutos ante Él. Conozco el caso de un pastor. Él era el segundo líder de una iglesia muy, pero muy grande. Habían muchos miembros, o hay mejor dicho, en esa iglesia, bastantes miembros. La iglesia tiene varias filiales. La junta directiva de la iglesia le proporcionaba un buen sueldo a este pastor. Él vivía bien con su mujer, con sus hijos, pero de pronto él decide enredarse en una relación sexual fuera del matrimonio, en el cual duró varios meses. La junta directiva descubre, le probaron su falta y lo despidieron de la iglesia. Se quedó sin una fuente de ingreso. Su hogar se resquebrajó. Y aunque al final terminó la aventura que tenía con la amante y se arrepintió, Dios lo perdonó, pero el precio que tuvo que pagar fue muy elevado. Hoy comienza nuevamente a levantar su propia iglesia.
con muchas limitaciones, con grandes dificultades, a comenzar de cero. Han sido días difíciles para él, pero ahora ha aprendido la lección y él está luchando por no repetir su error y dar los buenos frutos que Dios espera de él. Muchas veces el proceso para dar buenos frutos resulta doloroso. El cuarto punto que veremos es que somos limpios por la palabra. En el versículo 3 dice, Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la región de Belén, dejan que la vid crezca así en tierra. Sostienen la vid, la planta de uvas, con unas rocas. Las uvas quedan bajas, cerca del suelo. Entonces, cuando están bien cargadas, muchas de ellas topan a la tierra y se ensucian, o se les pegan insectos nocivos. Entonces, tienen que lavar las uvas antes de que éstas maduren. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él lava nuestra alma, nos limpia de nuestros pecados, para que podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Él nos da la fuerza de voluntad para decir al pecado, hasta aquí, no más. Pero eso solamente a través del poder de su Espíritu Santo puesto en nuestras vidas. Por mi trabajo secular, trabajo en un área de restaurante, debemos mantener una buena higiene en nuestras instalaciones. Muchos vendedores nos visitan para ofrecernos sus productos, detergentes, desinfectantes, ambientales, etc. Y presentan aquellos productos como algo milagroso. Aunque nunca hemos encontrado que en realidad los detergentes que nos vendan sean así milagrosos como ellos lo presentan. Pero debo decirlo, en el ámbito espiritual hay un verdadero poder limpiador. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador personal de su vida, en Efesios 1:13 dice que un milagro se opera. En ese momento que la persona recibe a Jesucristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, puesto en el corazón del hombre, en contacto con este libro sagrado, que es la palabra de Dios, es la que poderosamente y maravillosamente comienza a producir esa limpieza, los cambios en la vida del nuevo creyente. Estaba viendo en una ocasión un programa conocido llamado Caso Cerrado. Llegó una persona, un travesti, a demandar a otro por haberlo abandonado y por haberse hecho hombre y haberse casado con una mujer.
Lo que había sucedido es que este travesti, que había sido demandado, aceptó a Jesús y el Señor comenzó a cambiar su vida y lo transformó y se hizo varón. Se casó después de ser travesti con una hembra y formó un matrimonio. Esta doctora, conductora de ese programa, la doctora Polo, cuestionó a este varón diciéndole que eso era imposible, que alguien que tiene preferencia por personas del mismo sexo, que viste como mujer y que creció en eso, no puede salir, no puede cambiar su personalidad. Eso es imposible, dijo ella. Pues le tengo noticias a esta jueza Polo. Mi Cristo tiene poder de cambiar. Mi Cristo tiene poder de romper cadenas y darnos libertad. Es el poder de Jesucristo. Cuando Él pone su Espíritu Santo en la vida de una persona, la transforma, le cambia sus pensamientos y su corazón. En el mundo hay un dicho popular: árbol que nace torcido ni la prensa lo endereza, refiriéndose que a una persona no puede cambiar su personalidad. Pero nosotros los seres humanos no somos árboles. Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos. Jesús llega a la vida de esta persona y transforma sus pensamientos y transforma sus sentimientos y nos da libertad para adorarlo y nos da libertad para alabar y glorificar su nombre. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de venir a Cristo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y en la verdad. Dios, cuando la persona acepta a Cristo, transforma los pensamientos, transforma el corazón de este nuevo creyente a través de su Espíritu Santo en contacto con este bendito libro que es la palabra de Dios. En Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y Dios mismo responde: con guardar su palabra. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia. Por eso es tan importante congregarse para escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Y el quinto y último punto que veremos es que separados de Jesús nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos buscar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él nos dice que separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. Muchas veces nos enredamos en situaciones adversas por no tomar en cuenta a Dios. La mayor parte del sufrimiento que viene a nuestra vida son decisiones en las que no tomamos cuenta a Jesucristo. Cada vez que usted y yo tengamos
que tomar una decisión importante, debemos consultar al Señor, tomarlo en cuenta a Él. Permanecer en Él significa mantener compañerismo constante en todo momento con nuestro bendito Señor Jesucristo. Voy a finalizar con esta ilustración. Se cuenta una ocasión de una jovencita que subió a una montaña. En la montaña encontró a una pareja de ancianos con quien estuvo platicando por varias horas. De pronto, ella se percató que había caído la noche. Entonces, decidió bajar de la montaña e irse a su casa, pero había caído una enorme tormenta y la lluvia había hecho que la calle, la cual no era asfaltada, se empantanara y hubieran fangos de barros. Al bajar de la montaña, quedó atascada con su vehículo en una zona barrosa y pasó varias horas tratando de sacar el vehículo de esa situación, pero no pudo. Sola, en la oscuridad de la noche, se llenó de temor y de angustia y continuaba queriendo sacar ella sola el vehículo, pero no pudo. En su angustia, en su desesperación, en la soledad, en la noche oscura, en la montaña, comenzó a derramar lágrimas. Pero de pronto apareció un vehículo que descendía de la montaña. Ella comenzó a gritar y a hacer de señas: ¡ayuda, ayuda! Pero el conductor del vehículo pasó sin detenerse. Ella comenzó a llorar más por dos cosas. Porque el vehículo que descendió de la montaña no le paró para ayudarle. Pero además, el vehículo que descendió era el vehículo de su padre, que no se detuvo a ayudarla. Pero pocos minutos después, el padre de la muchacha regresó conduciendo un tractor. Al ver ella a su padre, llena de alegría, salió a su encuentro, pero le reclamó diciendo: ¿por qué no te detuviste para ayudarme? El padre entonces le dijo: hija, no lo hice porque si me detenía, yo también quedaría atascado junto a tu vehículo. Por eso bajé rápidamente para ir a alquilar este tractor y así poder venir en tu auxilio. Así como esta joven sola no pudo hacer nada en su situación, muchos de nosotros solos sin Cristo no podemos hacer nada. Yo no sé en qué situación, amigo que me estás escuchando, te encuentres, y aunque tú solo has querido salir de ella, no has podido. Quizás sea una adicción, quizás sean drogas, alcohol, quizás sean problemas con las justicias. Yo no sé qué situación tú estés viviendo, y aunque ya luchaste con todas tus fuerzas, no has podido salir de ella. El Señor ahora te invita y te dice que necesitas de Él, que necesitas recibir de Él. Él nos dice: porque separados de mí, nada podéis hacer.
en este momento, yo voy a invitarte a hacer una oración. Si has luchado y no has podido salir, prueba con Jesucristo. Él es la vid. Nosotros los pámpanos, junto a Él, podemos hacer grandes cosas. La decisión es tuya. Si quieres recibir a Jesucristo, dile a Jesús estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Dios. Perdona mis pecados. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, te invito, acércate a una iglesia, a estudiar la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de la palabra, a estar cerca de Jesucristo. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima.